Hoy quiero hablar específicamente acerca de la obediencia. Yo sé que no hubo nadie que dijo amén, pero yo sé que en el fondo te encanta que hablemos de la obediencia. Yo sé que todo lo que están aquí le encanta obedecer a sus padres, le encanta obedecer al policía. ¿Verdad que sí? Sí. Y por cuanto le encanta obedecer, esta prédica la vamos a hacer de 4 horas. Yo creo que ya no va a ser breve, va a ser de 4 o 5 horas. ¿Verdad que se nos hace difícil obedecer? ¿Verdad que a veces no es sencillo obedecer? Nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta obedecer a nuestros padres, nos cuesta obedecer hasta una ley de tránsito. Nos cuesta obedecer incluso hasta el manual de instrucciones de la licuadora que compramos o el aparato electrónico que compraste. El manual dice, retire la envoltura protectora lentamente y nosotros estamos... El manual dice, primero cargue el aparato durante 6 horas. Ya nosotros estamos... Nos cuesta obedecer hasta un manual de instrucciones, de un simple manual de un aparato. Porque no es tan sencillo obedecer a veces. Pero quiero enseñarte en esta noche que las cosas que a veces nos resultan difíciles, las cosas que a veces no son tan sencillas de hacer en nuestra vida, son las cosas que más bendición producen. Son las cosas que más crecimiento producen. Y por eso el principio de la obediencia es uno de los principios del reino de Dios que más te va a bendecir. Que más te va a bendecir. Hay muchas prédicas que podemos dar desde este altar. Hay muchas enseñanzas que podemos dar que van a bendecir tu vida. Claro que sí. Pero si hay un principio que se predique desde un altar que bendiga más a alguien, es el principio de la obediencia. Es impresionante lo que puede hacer la obediencia en la vida de nosotros. Ahora, yo quiero por eso en esta prédica enseñarte la bendición que hay detrás. Yo quiero enseñarte cómo la obediencia te lleva al destino, cómo la obediencia te conecta al propósito de Dios y bendice todo lo que es tu vida. Ahora, vamos a definir primero qué es obediencia. Pastor, ¿qué es obediencia? La obediencia es simplemente esto, es el acto de colocarse bajo la autoridad de alguien y su mando. Lo voy a repetir, es el acto de colocarse debajo de alguien, sometiéndose a su autoridad y su mando. Cuando nosotros entonces decimos, pastor, yo quiero obedecer a Dios, lo que estamos diciendo es, yo me quiero someter a la autoridad de Dios. Yo me quiero someter al mando de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios me diga que yo tengo que hacer. En simples palabras, obediencia es escuchar y actuar en base a lo que escuchaste. Ahora ponte a pensar en esto. En todos los lugares donde vamos hay una autoridad. En el banco hay una autoridad. En la universidad hay una autoridad. En el gimnasio hay una autoridad. En la calle hay una autoridad que ha sido impuesta ahí también. En todo lugar donde vamos siempre hay una figura de autoridad. Y cuando nosotros estamos en esos lugares, nosotros voluntariamente decidimos someternos bajo el mando y la autoridad de ese lugar y de esa persona. Nadie va al banco y dice, yo necesito 100,000 pesos ahora mismo en mi cuenta. Y si no me lo dan, hay problema. Nadie hace eso. Si tú haces eso, entonces te estás rebelando en contra de la autoridad de ese lugar. ¿Sí o no? Pero no solemos ni hacemos ese tipo de cosas. Lo que hacemos es hacer nuestra fila. Si queremos hacer un retiro, si te dicen no escribas por el celular, no puedes hablar por teléfono, no hablamos por teléfono. ¿Qué hacemos? Voluntariamente nos sometemos a la autoridad y el mando de Dios. Ahora, escuchen esto. En la creación, en el universo, hay una autoridad suprema que está por encima de cualquier autoridad.
por encima de la autoridad del banco, por encima de la autoridad del gimnasio, por encima de la autoridad del rector de tu universidad, por encima del presidente de esta nación. Hay una autoridad en toda la creación. ¿Y quién es esa autoridad? Es Dios. Dios es la autoridad suprema. Es la autoridad por encima de toda autoridad. Es decir, nosotros elegimos vivir o no vivir bajo la autoridad de ese Dios. Cuando tú entraste en el banco, tú decidiste entrar bajo la autoridad del banco. Cuando entraste en la universidad, decidiste entrar bajo la autoridad del rector de la universidad. Ahora, es voluntario. Si tú no quieres someterte a la autoridad de la universidad, entonces no vayas a la universidad. No estudies. Y aunque sea online, hay cosas que tienes que someterte como quiera. Pero el que no quiere estudiar, el que no quiere, entonces simplemente dice, yo no voy a entrar ahí, yo no voy a accesar ahí. ¿Sí? Entonces, Dios nos deja a nosotros voluntariamente que nos sometamos a su autoridad o no nos sometamos a su autoridad. Él no te va a poner una pistola en la cabeza y te va a decir, obedéceme. Es decir, entrar en la obediencia a la autoridad del Creador es voluntario. Es una decisión propia. Pero es importante que tú tomes en cuenta esto. Ponte a analizar qué pasaría si tú entras bajo esa autoridad. Si tú entras bajo la autoridad del Dios que creó todas las cosas. ¿Qué pasaría si tú entras bajo la autoridad de aquel que te diseñó desde antes de la formación del mundo? ¿Qué pasaría? Pregúntate, si yo entro bajo la autoridad de aquel que determinó cómo sería mi rostro, mi cabello, aquel que conoce todo de mí, aquel que sabe mi principio y sabe mi final. Te digo la respuesta. Lo que pasaría entonces es que tú andarías en un camino de bendición. Tú andarías en un camino de prosperidad. Tú andarías en un camino de éxito. ¿Por qué, pastor? Porque el mayor ámbito de bendición es estar en la voluntad de Dios. Es entrar en la obediencia con Dios. Ahora, escúchenme aquí, jóvenes. Satanás desvirtúa tu percepción de Dios y no permite que tú veas a Dios como la autoridad suprema. Satanás te dice, Dios es una religión, Dios es un cuento, Dios es un invento humano, Dios es, la religión es el opio de los pueblos, la religión es un invento de hombre, y no te permite entonces visualizar a Dios como la autoridad que Él es. Y Satanás entonces provoca que camines bajo tu propia autoridad y hace que no perciba los beneficios de entrar en la autoridad de Dios. Pero cuando tú dices, Dios es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el final, Él es el originador de todas las cosas, Él es el todopoderoso, Él es el Shaddai, el todopoderoso. Entonces, cuando tú tienes revelación de que Dios no es un mito, no es un cuento, comienzas a entrar bajo su autoridad, vas a ver que tu vida comienza a ser bendecida, comienzas a caminar en bendición. Por eso hay un joven que estuvo testificando aquí hace 15 minutos, donde él decía, yo vine por primera vez, recibí a Jesús con todo mi corazón, le dije, Jesús, yo ahora quiero tu autoridad, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Entonces Jesús dice, ok, ahora te voy a dar tu trabajo, ahora te voy a dar la bendición que te faltaba, porque cuando entras en la autoridad, cuando entras en la obediencia de Dios, Él bendice tu vida.
Y eso es lo que Satanás no quiere que tú veas. Satanás sabe que cuando entras en la obediencia de Dios, tu vida completa es cambiada. Tu vida completa sufre cambio. Dile que está a tu lado: hoy vamos a desmascarar a Satanás. Dile: hoy vamos a desenmascarar a Satanás. Hey, entonces, toda persona que no reconoce a Dios como autoridad, le cuesta obedecer a Dios. Si tú no reconoces a Dios como autoridad, te cuesta. Te cuesta, te costará obedecerle. Todo el que no reconoce quién es Dios tendrá dificultad en obedecerle. No le entienden. No le entienden. Entonces, tenemos que entender lo siguiente: cada mandato que Dios nos pide no es para bendición de Él, es para tu bendición. Escuche, Él no gana nada con decirte: haz esto. Quien sale beneficiado en hacer lo que Él te dice, en obedecer, somos nosotros. Todos los que salen beneficiados por obedecer somos nosotros. No es Dios, no son los ángeles, somos nosotros que salimos bendecidos. Todo lo que Él te dice es para tu bendición, es para tu beneficio. Si Él te dice no hagas esto, es para tu bendición. Si Él te dice haz esto, es para tu bendición. Y entonces el llamado a la obediencia es para nuestro beneficio. Digan conmigo: la obediencia trae bendición porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Sabe, yo he tenido que en estos tiempos lidiar mucho con este tipo de asuntos. Y como padre, vamos a decir padre recién, hace ya 2 años y medio más o menos, ¿verdad? Pero muchos de los principios que están en la palabra se hacen vida cuando tú tienes un hijo. Y hay cosas que yo le digo a Anabela que ella no sabe que es para su bien y lucha a veces para no hacerlo. Pero ella no sabe cuál es mi intención al yo decirle eso. Ella no sabe que yo estoy tratando de protegerla. Ella no sabe que yo estoy tratando de guardarla. Ella no sabe que yo estoy tratando de que su dedo no se queme. Yo estoy tratando de que no salga herida. Yo estoy tratando de que ella no tropiece. Pero si nosotros nunca llegamos a entender eso de esta manera, siempre vamos a cuestionar a Dios. Siempre vamos a ofendernos con Dios. Siempre cuando nos hablen de la obediencia vamos a estar así. Y hoy vamos a hablar de la obediencia. Si no cambiamos la percepción, vamos a ver la obediencia como un maltrato. Dios no te dio una serie de reglas para hacer tu vida aburrida. Él te dio una serie de estatutos para bendecir tu vida, para restaurar tu vida, para hacer prosperar tu vida. No veas los mandamientos de Dios como una carga, míralo como una bendición. Si Dios me dijo que no haga esto, es porque Él me quiere ver bendecido, bendecida. Si Dios me dijo que sí haga esto, es porque Él quiere que yo camine en un ámbito nuevo de bendición. Y mi hija a veces grita, llora, patalea, hace así. A veces se tira en el piso. ¿Dónde están los padres jóvenes? Los que tienen 1, los que tienen 2, ya, vamos a dejarlo ahí. Porque eso ya están, lo de 3 y de 4 son para los domingos, ¿verdad? Esos son patriarcas que hay que saludarlos, respetar los rangos. Pero mi hija no entiende. Ella no sabe que yo estoy procurando tu bien. Hay veces que Dios está trabajando para ti. No lo sabes. No sabes. Nos molestamos. Nos ofendemos. Y Dios quiere tu bendición. Dios quiere tu bienestar. Él te diseñó, Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe qué te conviene y qué no te conviene. Como un padre a su hijo, como una madre a su hija, Él sabe lo que es mejor para nosotros. La obediencia es una de las monedas del cielo.
es lo que te permite recibir un ingreso divino a tu vida. Y lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué la obediencia es la moneda del cielo? Porque cuando obedeces, estás haciendo un intercambio en el cielo. Dios te dice, si tú obedeces, entonces yo te daré esto. Si tú entras en mis mandamientos, si entras en mi autoridad, yo te voy a dar esto. Fíjense en Deuteronomio 11:13 lo que dice. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Fíjese el versículo 14 lo que va a pasar. Si ustedes hacen esto, entonces yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿Sí? Israel tenía una economía agrícola. Por eso muchas de las bendiciones que Dios le daba a este pueblo tenían que ver con la agricultura. Porque si no tenían una buena agricultura, se morían. No había comida, no había agua, no había nada. Por eso siempre las bendiciones de Dios afectaban la agricultura o la economía. En nuestros tiempos quizás tú no tienes un campo de habichuela, pero si tienes una cuenta de banco, si tienes una familia, si tienes la salud de tu cuerpo. Entonces cuando Dios le dijo, yo te voy a bendecir, te voy a dar lluvia de vuestra tierra a su tiempo, también la temprana y la tardía. Recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, os apartéis y sirváis a dioses ajenos, os inclináis a ellos. A partir de ahora voy a hablar como la Reina Valera a vosotros, ¿ok? Porque me encanta como dice esta. Saciaréis, inclinaréis. Ahorita en el servicio le diré a mi esposa, inclinasteis para un besaites. ¿Verdad que es raro la Reina Valera? Pero para mí es una de las traducciones más exactas, me encanta. Aunque tiene un idioma raro, pero básicamente lo que quiero que entiendas de aquí es que hay bendición cuando obedeces. La obediencia es un método de intercambio. Tú obedeces, entonces Dios te da algo, Dios te da favor, Dios te da gracia. Cuando a mi hija yo le digo, hey, haz esto y lo hace, ay, me compró. Le doy lo que ella quiera, dime, y estoy, ¿por qué? Porque la obediencia agrada a Dios. La obediencia hace que Dios se agrade, que te dé favor y su gracia. Entonces, fíjense que le dice, si obedeciera cuidadosamente. Hay promesas de Dios que están condicionadas a tu obediencia. Hay promesas de Dios que lo que la desata es tu obediencia. Hay cosas por las que tú estás orando y Dios te dice, en vez de estar orando, tienes que estar obedeciendo. Porque hace rato que ya Dios te dijo lo que tienes que hacer. En vez de orar, comienza a obedecer, porque la obediencia va a desatar la bendición. La obediencia va a desatar la bendición. Si Él te dijo, pruébame ahora en esto y verás que te abriré las ventanas de los cielos, obedécele. Si Él te dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, obedécele. Si Él te dijo, perdona a todos aquellos que te hirieron, obedécele. Si Él te dijo, ama al Señor con todo tu corazón, obedécele. ¿Por qué? Porque la obediencia es la moneda, es lo que va a desatar la bendición. Yo he visto muchos jóvenes orando, intercediendo y no sé, haciendo un montón de qué. Y Dios ya Dios te dio lo que tiene que hacer hace rato. Pastor, yo no sé por qué mi vida está así. Yo no sé por qué yo me siento así. Y hace rato que ya Dios le dijo lo que tenía que hacer. Ya hace rato que Dios le dijo, bueno, tienes que obedecer a Dios y apartarte del mal. Porque todavía sigues juntándote con la misma gente. Todavía sigues visitando los mismos lugares. Todavía sigues viendo las mismas cosas. Todavía deja de congregarte. La palabra de Dios dice, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, tu rompimiento está la ley de una obediencia. Aún sí a Dios. Aún sí a Dios. Dile que está a tu lado, es tiempo que le digas sí a Dios y no al mundo. Mucha gente orando, haciendo un montón de cosas y Dios te dice, hace rato que yo te dije
lo que tienes que hacer. Hace rato lo que tienes que hacer es obedecer. Obedecer. Pastor, ¿y por qué Dios no me ha bendecido? ¿Y por qué si yo hago esto y hago lo otro? Solamente obedece. La gente hoy en día quiere crecer en niveles de bendición y no crecer en niveles de obediencia. Y no saben que mientras más obedecen, más Dios los bendice. Entonces ellos dicen, yo quiero bendición, pero no quiero obediencia. Si yo te hubiera hablado aquí de cómo ser exitoso en 7 días, tuviera todo el mundo. Pero cuando vengo a hablar de la obediencia, pero ese es el pensamiento que Satanás te pone. Es decir, en vez de orar por bendición, pídele a Dios que te dé la habilidad y la capacidad y la fuerza para obedecerle a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Si obedece, tu rompimiento viene en camino. Tu bendición, tu prosperidad, tu avance viene en camino. Por eso, cada vez que recibas una bendición, pregúntate a ti mismo, ¿en qué habré obedecido más a Dios? Cada vez que tú recibas algo, que ocurra algo sobrenatural en tu vida, tienes que preguntarte, espera, ¿en qué obedecí a Dios? Porque si no lo haces así, se va a creer que fue por casualidad. Tienes que retroceder y decir, espérate, yo hice esto. Oh, sí, yo hice lo otro. Oh, ya sé lo que pasó. Fue que obedecí a Dios en esto. Fue que obedecí a Dios en lo otro. Entonces ahí el ciclo de bendición nunca se va a cerrar. Porque sabes lo que lo provocó. Sabe que lo desató. Entonces, si la obediencia bendice, la desobediencia maldice. La desobediencia trae crisis, trae proceso. Míreme aquí todos los jóvenes. ¿Sabe cuál es la raíz de tu problema? La desobediencia. Tu problema se puede rastrear a la desobediencia, porque es la desobediencia que causa maldición. Es la desobediencia que causa calamidad. Entonces, el principio de tu proceso, la raíz de tu proceso, la raíz de por qué te sientes así, la raíz de por qué te está yendo mal, la raíz de por qué están sucediendo esas cosas en tu vida, es simplemente la desobediencia. En Deuteronomio 11:26, Dios le está hablando al pueblo suyo de Israel y le dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. La palabra oír es la palabra obedecer. En el hebreo, en este versículo, oír tiene que ver con obedecer. Entonces, si tú no oyes los mandamientos, si no lo obedeces, os apartaréis del camino que yo os ordeno para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Si ustedes desobedecen, esto es lo que pasa. Si ustedes obedecen, esto es lo que sucede. ¿Ok? Dios pone en balanza. La desobediencia trae maldición. La obediencia trae bendición. Cada área de tu vida donde hay desobediencia hay crisis. Asegúralo. Cada área de tu vida que está desorganizada, que está afligiéndote, que está trayéndote siempre estrés, hay algo que no estás obedeciendo. Es la área financiera, es la área emocional, es la área mental, es la área espiritual. Ahí hay una raíz de desobediencia. ¿Sí? Hay desobediencia. Cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, dice, comienza este versículo. Así comenzaba siempre en el Antiguo Testamento. Decía, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios entonces los entregó a sus enemigos. Y otro versículo dice, y el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y pasa esto, aquello.
Pastor, entonces Dios es malo. Pastor, Dios es malo. Pastor, Dios es malo porque permite que me pasen cosas malas. ¿Es un padre malo cuando corrige a su hijo? ¿Es un padre malo cuando ve a su hijo hacer algo mal y lo corrige para que aprenda a hacer el bien? No es malo. Al revés, es bueno. Dios muestra su bondad para nuestra vida cuando hacemos lo malo y de una manera u otra nos afirma en lo malo que hicimos. Porque si no fuera así, estuviéramos perdidos, sin ayuda. Y fíjese que en los versículos decía, y Dios entonces permitió y Dios los entregó. Y dice en los versículos, y cuando el pueblo de Israel clamó a Jehová, entonces Dios escuchó su clamor. ¿Y qué dice? Y los liberó y le dio fuerza y los restauró, porque ese es nuestro Dios. Cuando hacemos lo malo, Él no se olvida de ti. La consecuencia de lo que hicimos vendrá, porque toda acción trae una reacción. Pero quiero que sepa que a pesar de lo malo, Dios no te va a abandonar. Dios no se va a olvidar de ti. Dios no te va a desheredar. Dios va a procurar que tú regreses a Él. A veces la desobediencia nos enseña que el estar en Dios es el mejor lugar. Estar en Dios es el lugar ideal. A veces de la desobediencia aprendiste que en Dios está todo lo que tú necesitas. Está todo lo que tu corazón necesita. Ya no tienes que irte detrás de brazos de alguien. Ya no tienes que irte detrás de placeres. Hey, algo aprendiste de esa desobediencia. Algo aprendiste de ese error. Vamos, dáselo a fuerte. Algo aprendiste. Aprendiste que el amor de Dios es suficiente. Que no necesitas una novia o un novio para estar feliz. Que no necesitas riquezas o no necesitas nada material. No necesitas hacer lo que el mundo hace para sentirte feliz. Dile que está a tu lado, Dios es bueno. Si Dios no nos corrigiera, nunca aprenderíamos. Nunca cambiaríamos. Quiero que sepa que hay actos de desobediencia que la reacción o lo que viene después no es Dios que lo hace. Es la misma desobediencia. Es la misma acción de desobediencia. Si Dios nos enseña que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, y nosotros comenzamos a comer colesterol, grasa. ¿De quién es la culpa que yo genere un cáncer en el estómago por toda la grasa? ¿Es de Dios o mía? Es propia nuestra. Es decir, si hay que cuidar el cuerpo, cuando no lo hacemos, no fue culpa de Dios. Pero sí hay veces que Dios interviene en tu desobediencia para que nos enseñe el camino correcto, nos afirme en el camino correcto. En Efesios 5:6 dice lo siguiente: la desobediencia provoca la ira de Dios. Dice Efesios 5:6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea que hay hijos obedientes y hay hijos. ¿Y qué dice? Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En ese tiempo, al igual que en nuestros tiempos, habían gente que decía: eso no es nada, tranquilo, dale para allá, que eso no importa, eso no es nada malo.
Tú lo puedes hacer. Todo el mundo lo hace. Es algo natural. ¿Por qué hay que ser tan estricto? Hay que vivir la vida. Y Pablo le dice, no se deje engañar por palabras vanas, porque esas cosas que ustedes están haciendo provocan que Dios se aire, provoca que Dios desate ira. No se dejen engañar. Y hay muchos jóvenes en estos tiempos engañados por la sociedad, engañados por el espíritu del mundo, que les dice que no pasa nada cuando tenemos cierto estilo de vida. No pasa nada cuando tú haces, no daremos cuenta a nadie por las cosas que hagamos. Hay jóvenes siendo influenciados y aún en la iglesia, que vienen a la iglesia, pero viven de una forma la cual provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. Provoca que Dios se aire. Le voy a decir algo para que tú entiendas cuál es el corazón de Dios. Dios no se aira solo por el hecho que estás viviendo una vida totalmente fuera de su mandamiento. Él se aira por el hecho de lo que eso causa en ti, por el daño que te hace a ti, por el daño que hace la fornicación en ti, por el daño que hace la mentira en ti, por el daño que hace el andar en los placeres del mundo. Dios se aira no solo por el hecho de que desobedeciste, es que eso te está matando, eso te está afectando. Tú eres su propiedad. Y Él se aira cuando ve cómo el pecado te destruye, cómo la mentira te destruye, cómo la inmoralidad te destruye. Él se aira porque dice, están dañando a mi hija, están maltratando a mi hijo. Se aira cuando ve que el pecado está destruyendo tu vida, tu corazón, tus relaciones, todo. Él se aira. Y si realmente se nos revelara lo que produce la obediencia, lo que produce obedecer su palabra, no tuviéramos tanta oposición para obedecer. No tuviéramos oposición. Obedeceríamos rápido. Oh, esto es lo que produce obedecer. Déjame hacerlo. Dios sabe lo que es mejor para mí, para ti. Y tienes que aprender a confiar en eso, que Él sabe lo que es mejor. Él, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. No es tu cantante preferido que sabe lo que es mejor para ti. No es ni tu amiga ni tu amigo, es Dios el que te diseñó. Él sabe lo que te conviene, Él sabe lo que no te conviene. Algunos principios de la obediencia te la quiero mencionar. Es que primero, la obediencia evidencia que somos hijos de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando hay un joven que dice, yo soy cristiano, hijo de Dios, y cuando tú ves en su Instagram, hija predilecta de Dios, pero no obedece a Dios, no vive de acuerdo a sus mandamientos, eso es un estatuto falso. Porque la evidencia que tú eres hijo de Dios, que básicamente estás viviendo tu vida bajo la autoridad de Dios, es que tú obedeces. La obediencia es un fundamento importante en nuestra relación con Dios. La obediencia es la evidencia de que tienes fe en Dios y que esa fe es genuina. Cuando nosotros vemos Noé, Abraham, a todos estos hombres, a Moisés, vemos hombres de gran fe, pero también tenemos que ver que eran hombres de gran obediencia. Si tú quieres que Dios te use para hacer cosas grandes que requieren mucha fe, también requiere mucha obediencia. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿qué? Sin saber a dónde iría. Versículo 8, por favor. Versículo 8, si salió sin saber a dónde iba. Pero ¿cómo dice el principio? Por la fe. Por la fe. Una fe grande debe ser acompañada de obediencia grande. La obediencia precede la fe. No puedes decir yo tengo fe en Dios y no obedecer a Dios.
no puede decir yo creo en Dios y no obedecer a Dios. Por eso yo creo que la fe se ha vuelto algo mental en mucha gente. Venimos a la iglesia de manera mental, venimos a la iglesia, leemos la palabra, hacemos lo que vamos a hacer de manera mental, pero no necesariamente estamos viviendo una fe genuina, porque la fe genuina está acompañada de obras, de obediencia. Muéstrame tu fe y yo te diré mis obras. Porque una fe sin obra es una fe muerta. La verdadera fe tiene acompañada obediencia. Si tú crees en Dios, santifícate. Si tú crees en Dios, si crees que Él puede prosperarte, comienza a honrarle con tus finanzas. Si tú crees que Dios te puede guiar al destino que Él tiene para ti, comienza a orar, comienza a ofrendar, comienza a orarle, a pedirle, a leer su palabra. Pero como no tenemos fe genuina, no hay una obediencia genuina. Wow, pastor, mira a Abraham, cómo Dios le dio una gran descendencia. Yo quiero la fe de Abraham. Yo siempre oigo a la gente, yo quiero la fe de Pedro que caminó en el agua. ¿Y dónde está la obediencia? Porque Jesús le dijo, ven, camina. Tú no eres hombre, camina, ven. No es solo la fe que tenían estos hombres, es la disposición de creer y de dar el paso y de obedecer a lo que Dios le estaba diciendo. No ores por fe, ora para que Dios te haga obedecer. Ora para que Él desarrolle la convicción de que Él es fiel, de que te respaldará cuando lo obedezcas. Vamos, dáselo si tú lo crees. Vamos, si tú lo crees. Si hoy tú dices, pastor, voy a otro nivel de obediencia. Hoy voy a otro nivel de obediencia. Hoy yo quiero ir más allá de donde he ido. Hey, yo no sé dónde estabas, en qué nivel estaba, pero Dios te hoy dice, escala más allá, ve más allá en obediencia, ve, comienza a escalar. Oh, te has conformado con el primer nivel y Dios te dice, en la escuela de obediencia hay niveles que tienes que seguir graduándote. Vamos, hay alguien ungido ahí que dice algo que va. Dame la fe de Moisés, dame la fe de fulano, dame la fe, yo quiero fe. Ay. Dios viene y le dice, ve y pídele perdón a la gente que tú ofendiste. Dale a Dios todo lo que tienes en tu cartera y Él va a bendecirte. Bueno, diablo, te reprendo. Fuera de ahí. Ve y ora por el enfermo que está en la silla de ruedas, que está ahí. Ayúdame en el piano, Anthony. Sí, dale, papre. Ve y ora por el enfermo que está ahí, que no puede caminar. Bueno, ¿y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir? Entonces, ¿cómo quieres una gran fe si no estás dispuesta a obedecer? ¿Cómo? Es imposible. Los hombres de la Biblia fueron hombres de gran obediencia. De gran obediencia. Y por eso hicieron grandes cosas. Grandes hazañas. Grandes cosas hicieron. Pastor, yo no sé cantar. Yo no puedo adorar a Dios. Déjame decirte que una de las mayores expresiones de adoración es la obediencia. No necesitas saber cantar como ellos. No necesitas saber un instrumento. Muchas veces tu mejor adoración no es repetir la canción, es obedecer lo que ya Él te dijo. Eso es adoración a Dios. La alabanza es una expresión de adoración.
La danza es una expresión de Dios, pero la obediencia también es una expresión de adoración. Pastor, ¿por qué a veces no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos? Hay tres factores principales. Ya con esto termino. Hay tres factores principales por los cuales no obedecemos. ¿Por qué si yo sé que Dios es bueno? ¿Por qué si yo sé que Dios quiere lo mejor para mí? ¿Por qué se me hace difícil obedecerle? ¿Por qué no logro hacer lo que Él me dice que yo haga? Y la primera razón es por tu voluntad. El enemigo número uno para obedecer a Dios es una voluntad no rendida. Hasta que tú no sometas tu voluntad, hasta que no le hables a tu alma y la subyugues, nunca podrás obedecer a Dios de manera completa. Sí lo obedecerás parcial, pero no completo. Y escucha, obediencia parcial es igual a bendición parcial. Obediencia incompleta es bendición incompleta. ¿Por qué no obedezco? Porque hay un rebelde dentro de ti. Hay una voluntad viciada de los deseos engañosos. Hay una voluntad que dice: tú eres tu propio Dios. Tú no tienes que hacer lo que nadie te diga, mucho menos alguien imaginario que tú no ves. Esa es tu voluntad hablando. David le hablaba a su alma y le decía: alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque la voluntad debe de ser domada, debe de ser rendida, debe de ser quebrantada, para que entonces resurja una voluntad que esté dispuesta a decirle sí a Dios. Porque de nacimiento estamos diciendo que no. De nacimiento no queremos nada con Dios. Entonces la voluntad hay que convertirla. Dile que está a tu lado: tu voluntad tienes que convertirla. Pastor, ¿cómo sé que mi voluntad no está rendida a Dios? Cuando siempre te encuentras batallando con hacer o no hacer lo que Dios te dice que haga. Cuando te encuentras batallando, cuando tus líderes te dan un consejo de lo que tienes que hacer de parte de Dios. Ahí tú te das cuenta que tu voluntad necesita ser quebrantada, necesita ser domada. Hay un rebelde que te dice: tú sabes más que Dios. Dentro de ti hay algo que te dice: tú no tienes que obedecer a Dios. La Biblia le llama necio al que no controla su voluntad. Dice Proverbio 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Tienes que dejar de ser necio y decir: Señor, yo abro mi corazón, yo rindo mi vida a ti. Tú sabes lo que es mejor para mí. Yo quebranto mi voluntad, yo rindo mi voluntad a ti. Yo quiero aprender a obedecerte. Hay que aprender a obedecerlo. No es sencillo. ¿Ustedes creen que yo nací obedeciendo a Dios? Yo tuve que aprender a obedecerle. Yo tuve que ser probado en mi obediencia. Porque la obediencia hay que aprenderla. Por eso Dios probó a Abraham. Dice: probó su corazón y probó su corazón. Porque si la obediencia no es probada, nunca creceremos. Dios te va a pedir cosas que hagas que vayan en contra de lo que tu voluntad te dice, para llevarte a un nuevo nivel de obediencia. Tu voluntad te dice: yo quiero esto.
mira qué linda se ve. Estamos solos y nadie está aquí. Pero Dios te dice, no. Espera. Guárdate. Y ahí tu voluntad tiene que ser sometida para poder obedecerle. Hay veces que tu voluntad te va a decir, pégale duro que te ofendió. Esas son de las pruebas que más vienen a mí. Me aflige el diablo por ahí. Y Dios lo permite para que yo crezca. A veces estoy adorando. Mire, me pasó, se lo dije al cuñado, en plenitud. Después de una sesión linda en plenitud, estoy yo viendo como una adoración en un Sheilón. Wow, la gloria de Dios. Y viene un americano y me dice 3 malas palabras. Y yo nada más hice así. Él estaba incómodo por lo que yo estaba escuchando. Dije, no problem. Yo lo voy a quitar. Y ahí me dijo otra cosa y yo estaba, ay Señor. Mi voluntad quería entrarle, porque era un gordito y era un zambaque. Yo, Señor. Literal, la piscina estaba y era. Y tuve que, mi voluntad. Y le dije a mi esposa, mi amor, lo hice bien, ¿verdad? Dime que lo hice bien, porque si no, me devuelvo. Pidiéndole permiso. Si ella me dice, dale con todo. Mi voluntad siendo procesada, y tuve que rendir mi voluntad. Porque si no es así, nunca vas a obedecer a Dios. Hay un rebelde dentro de ti. Hay un egoísta dentro de ti. Hay un malhumorado dentro de ti. Hay un discordante aquí dentro. Hay un divisor. Hay un rebelde que tienes que domar para obedecer a Dios. ¿Cómo lo puedo domar? Con el Espíritu Santo, con ayuno, con oración, con decisión. Jesús, aún siendo hijo, tuvo que aprender la obediencia. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús aprendió, ¿qué nos queda a nosotros? Él tuvo que aprenderlo porque en Jesús se desprendió de su divinidad. Y él tuvo que aprender lo que era morir. Dios morir, imagínense. Él tuvo que aprender a obedecer al Padre en un área que no era fácil, que era morir. Y él tuvo que aprender. ¿Por qué no obedecemos? Número 2, porque no conocemos a Dios. Siempre te costará obedecer cuando no conoces a Dios, cuando eres ignorante a quién es Él. Tienes una mala percepción de quién es Dios porque no lo conoces. Hay aspectos de Dios que nunca vas a conocer hasta que lo conozcas también, muchas veces. Pero ¿por qué no obedecemos? Porque creemos que Dios es malo. Queremos que quiere hacer nuestra vida aburrida. Tenemos un concepto errado de quién es Él. Y número 3, ¿por qué nosotros no obedecemos? Porque estamos conformados a la cultura y patrones y tendencias del mundo. Si el mundo se pone el pantalón por aquí, ya estamos nosotros copiando la tendencia de lo que es el mundo. Si el mundo hace esto, ya nosotros comenzamos a copiar. Y mucha gente está conformada a la cultura del mundo y no puede obedecer a Dios, porque ellos dicen, a la manera del mundo es mejor, es más rápido, es lo que todo el mundo hace. Entonces, mucha gente le es difícil porque está contaminada con la influencia del mundo, está influenciada. Si yo hiciera un sondeo en una universidad y me pongo de pie y le pregunto a todos, ¿cuántos de ustedes creen
que hacer esto es normal, le aseguro que el 80 o 70% va a levantar la mano. ¿Por qué? Porque ya están influenciados por lo que el mundo dice que es correcto. Entonces, todo hijo de Dios contaminado por la cultura no puede obedecer a Dios. No puede. ¿Sí? Por eso a mí me encanta la historia de 3 judíos, 3 jóvenes judíos, Mesac, Sadrach y Abednego. Eran jóvenes judíos en un imperio babilónico, impío, apartado de Dios. Y le pidieron a estos 3 jóvenes: ustedes tienen que obedecer los mandamientos de nuestra sociedad. Y si no lo obedecen, lo vamos a meter en un horno de fuego. Y estos jóvenes dijeron: si nosotros tenemos que morir para no desobedecer a Dios, entonces que muramos. Yo prefiero morir en el horno que desobedecer a Dios. Y yo quiero que ustedes pongan esto en contexto, porque a veces vemos la historia de la Biblia y no nos imaginamos. Es básicamente: te vamos a quemar vivo si tú no haces lo que te estamos pidiendo. Y estos jóvenes valientes dijeron: quémennos si quieren, pero no vamos a desobedecer a Dios. Daniel dijo: échenme a los leones, pero yo no voy a desobedecer a Dios. En pocas palabras, cuando hay un remanente de Dios que tiene la revelación de la obediencia, es un remanente que no niega su principio por la presión, no niega su principio por la cultura, no niega sus valores por la cultura. Yo necesito 3 jóvenes, 4, 10 en esta noche que estén dispuestos a decir: écheme en el fuego, écheme a los leones, pero yo no voy a desobedecer a Dios. ¿Dónde están esos jóvenes que van a decir: pastor, yo quiero obedecer a Dios? Yo quiero en esta noche retarte a que des un paso de fe hoy, a que des un paso de obediencia, retes al mundo y digas: no desobedeceré a Dios. Tienes que hablar con tu novia, tienes que hablar con tus amigos, tienes que hablar con tu familia y decirle: no voy a desobedecer a Dios. Yo prefiero morir y no desagradarlo. Rendimos nuestra voluntad. Escuchen, jóvenes como estos son escasos en estos días, porque mucha gente no quiere ser sacado del grupo, no quiere ser sacado de la sociedad, no quiere que los relajen, no quiere que se burlen. Y te voy a decir esto: Dios no te hizo para encajar, Dios no te diseñó para que copies el molde, Dios te diseñó para que marques la tendencia, para que tú pautes la norma. Hey, ¿por qué quieres encajar cuando puedes liderar a toda una generación a los caminos correctos, a los caminos de Dios? No me importa lo que ellos están haciendo, que lo hagan, pero tú sé firme. No des lugar al diablo. Pon tu posición. ¿Sabes lo que es que te coman por un león? Que un león te devore y te arranque el brazo y te arranque el otro brazo. Y decir: tírame a los leones, que yo no voy a desobedecer a Dios. Hay gente que aquí le dicen: te voy a poner una multa, te voy a poner una multa. Ay, no me la ponga. ¿Qué usted quiere que yo haga? Te voy a quemar la clase si tú no vienes y te endrogas ni bebes con nosotros. Pues quémeme, profesor. Te voy a botar del trabajo si tú no hablas mentiras y haces lo que yo como tu jefe te digo. Bóteme. Dios me dará otro trabajo honorable. Jóvenes, tienen que poner sus convicciones. Vamos, ¿dónde está el remanente? ¿Dónde está el remanente de Dios? ¿Dónde está el remanente fiel? ¿Dónde está el remanente fiel? ¡Hey! Dispuesto.
Cuando tú salgas de aquí, tu obediencia va a ser probada. Cuando salgas de aquí, tu obediencia va a ser probada rápido. Y tienes que saber que cada tentación es una prueba de obediencia. Y si la pasas, entonces estarás pasando a otro nivel de comunión, a otro nivel de bendición. Por eso no te alarmes cuando vengan las pruebas. Tienes que verlo como una promoción. Algo viene para mi vida. Esto es una promoción para yo crecer y voy a obedecer a Dios. Después de la prueba, Daniel pasó a ser, ¿sabe qué? Consejero del rey. Después de la prueba, José pasó a ser, ¿sabe qué? Segundo de Egipto. La esposa de su jefe trató de coquetear con él y él le dijo que no y se separó de los deleites, de los placeres. Pero cuando él fue fiel a Dios, Dios lo colocó en grande. Dios lo llevó a una promoción. Dios le puso como un jefe de estado. Cuando tú eres fiel a Dios, cuando obedeces, ve a saber las bendiciones de Dios obrando. Hey, vamos, si tú lo crees, grita. Si tú lo crees, grita, vamos. Grita. Aleluya. Con esto quiero terminar. No te sientes. Segunda de Juan 6:6. La obediencia es una prueba de amor. Todo el que ama a Dios lo obedece. Y en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica. Y esto es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Qué es el amor? El amor a Dios no es aleluya. El amor a Dios es obedecerlo. Esa es la prueba. Si vosotros me amáis, obedecedme. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Básicamente aquí Juan le está diciendo, ok, amar a Dios es igual a obedecerlo, a obedecer su mandamiento. Y aquí está el mandamiento que Dios nos dice hoy: amen a su prójimo. En conclusión, la muestra de amor más grande a Dios no es crucificarte en una cruz ahí frente a tu casa, es obedecer lo que Él te dijo. Esa es la muestra de amor más grande. ¿Estás dispuesto hoy? ¿Estás dispuesto hoy a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a decirle que sí a Dios? ¿Estás dispuesto a negarte al mundo y decirle sí a Dios? ¿Dónde están las mujeres valientes, las jóvenes valientes y los jóvenes hombres valientes? Di conmigo: Padre Celestial, ayúdame hoy a serte fiel. Ayúdame a obedecer tu palabra. Hoy declaro que mi vida no será igual. En las cosas pequeñas te obedeceré, en las cosas grandes también. Si en algún momento te he dicho que no, perdóname. Hoy yo me arrepiento y hoy quiero ir al lugar que tú quieres que yo vaya. Hoy yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Hoy yo quiero hablar lo que tú quieres que yo hable. Yo soy tuyo completamente. Tú eres mi dueño, tú eres mi Señor y sabes lo que es mejor para mí. Te doy gracias por tu misericordia, porque aunque te he fallado, aunque te he desobedecido, tu amor no me ha abandonado. Amén y amén. Dale ese aplauso a Jesús. Levante esa mano y dale gracias. Gracias por el espíritu de obediencia que estás poniendo en nosotros. Gracias, Señor, nos sometemos a tu autoridad hoy. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lo tengo todo, gracias. Te obedezco. Aunque cueste, te obedezco. Aunque duela, te obedezco. Aunque duela, aunque sea difícil, te obedeceré. Heme aquí. Te obedeceré. Todo lo que soy es tuyo. Aleluya.